05 recibimos con mucho gusto a Efraín Abreu, director de la Escuela Nacional de Policía. Gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, Efraín. muy buenos días. Gracias por el espacio, por la invitación. Siempre es bueno dar a conocer las actividades que hacen las instituciones del Estado y para mí es un placer poder acompañarlos. Y la formación policial, ¿no? Porque detrás de todo el trabajo que uno de repente, sobre todo el televidente, ve por la televisión, hay también una formación policial que, al decir de esta gestión y sobre todo el Heber, en lo que ha sido el cambio en esta dirección, que ahora está usted, es el de mejorar la formación y la productividad y el rendimiento del trabajo policial, ¿no? Viene por allí, por eso también la idea de que ingresen de vuelta a la policía estos 1000 efectivos que están jubilados de algún modo, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Bueno, en principio, y siendo muy breve, me gustaría capaz que contarle qué es la educación policial, ¿Cómo no? Por supuesto. que es la unidad en la cual me toca comandar en estos momentos. Obviamente la Dirección de Educación Policial es la que se encarga de la formación de los efectivos policiales. Tiene su base acá en la capital del país, pero cuenta con 3 centros educativos grandes y diferenciados. Allí formamos en uno de los centros al policía, a la gente, a la escala básica del personal policial, en una formación de unas 600 horas, 650 horas docentes. Eso se regula en el tiempo cronológico, digamos, puede ser actividades de lunes a viernes o de lunes a sábado, lo que lleva 5 meses, 6 meses de formación. Ahí también en ese instituto se hacen las capacitaciones de la escala básica para ascender a los grados sucesivos que marca la Ley Orgánica Policial. Y para ejercer cada grado, la persona, el policía, necesita una formación específica. Claro. El otro centro, que es capaz la escuela madre, es la formación del oficial de policía, que ahí vamos a 3 años de formación, más de 2000 horas de formación. Y después también ahí tenemos un centro que es el que capacita a los oficiales luego de su egreso para ir ascendiendo en la jerarquía hasta llegar a lo máximo, que es el comisario general, ¿verdad? Lo que tiene beneficioso la policía del Uruguay, gran beneficio, que es una policía nacional. Todos dependemos de un mando único, que es el comando de la Dirección de la Policía Nacional y obviamente el Ministro del Interior, pero los planes de estudio son los mismos en todo el país. Entonces, cada jefatura departamental también tenemos nuestros centros educativos que se forman con los planes diseñados desde la Dirección Nacional. ¿Cuáles son esos planes de estudio? Porque hasta no hace muy poco un policía no tenía por qué haber terminado bachillerato para hacer la carrera. Bueno, no, un policía hace muchos años de escala básica se le pide el ciclo básico único. Sí. Hubo ciertas oportunidades que ingresaron con primaria. Sin esa formación. Solamente ¿Y eso con primaria. ¿Por qué pasó? ¿Por la necesidad de tener Y bueno, efectivos eso en las calles? sí puede ser por eso, pero en estos momentos se pide ciclo básico único para cualquier formación básica del policía de todas las especialidades, ¿verdad? Porque el policía, luego de transitar lo que es la formación básica, también se especializa en las distintas unidades policiales, ¿no? Entiéndase como caminera, guardia republicana. ¿Y es suficiente? Sí, es suficiente. Pensamos que es suficiente la preparación en esas cantidades de horas docentes para la escala básica es suficiente. También para el oficial, que es una carrera de 3 años. Y en el caso de estos 1000 efectivos que van a ingresar, ¿por qué se optó por traer personas que ya han ejercido la tarea y no por apostar a nuevos policías? Bueno, eso es una pregunta que no debería ser dirigida en otros aspectos, en otros ambientes, digamos. Pero sí ya se empezó a trabajar cómo se va a regular, ¿verdad? Porque el decreto presidencial tiene pocas horas, se va a trabajar en una comisión que se va a encargar de, bueno, hacer el tamizaje respectivo de las personas que allí se anoten y deseen ingresar en ese sistema. ¿Y cómo se va a ayornar a ese personal que ya se retiró, que obviamente se fue quizás en momentos donde la policía capaz que tenía otro accionar diferente a lo que pueden ser las políticas de hoy en día? En principio, ¿y qué tipo de tareas? En principio esperaremos a ver cómo reacciona la gente que se vaya a inscribir. Después, obviamente, van a pasar por un chequeo de esa comisión que se va a conformar para ver en qué instancias se retiraron, ¿verdad? En qué años, quiero decir. El decreto de cursos de capacitación. Sí, y bueno, a esa gente después las vamos a tener que actualizar.
¿Y cómo, de Y qué bueno, constan esas vamos a volver vamos a tener que darle la asignatura a armas y tiro. ¿Ah, sí? Y sí, vamos a tener que ver cómo, porque estamos hablando que de repente hay policías que hace años no tiran, ¿no? Y sí, porque la normativa dice que tengan hasta 65 años y que se hayan, digamos, retirado en un retiro común, ¿verdad? En un retiro voluntario hasta el 2021, enero del 2021, si mal no recuerdo. Sí. Y bueno, ahí veremos las personas que se anoten, el momento de la policía que transitaron y bueno, hay que actualizar. Que hay que hacer un diagnóstico previo. Sí. Hay que, a los efectos de nivelar ese policía, porque la función de ese policía va a ser, como lo dice la normativa, comisarías, kioscos, subcomisarías, sí, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que ver comunidad. la parte física, cómo viene, obviamente comparado con su edad, y vamos a tener que nivelarlo en lo que es la actualización en la materia normativa, la actualización en la legislación profesional vigente, de acuerdo a las normas, y bueno, todo lo que... Y física y psicológica, ¿no? Física y psicológica, tal ¿Y cual. ese proceso cuánto tiempo va a llevar? Y bueno, empezamos a trabajar ayer mismo, y bueno, tenemos que preparar cómo va a ser el lanzamiento para las inscripciones. Hay que esperar también a qué lugares del país el mando policial o el mando ministerial va a disponer ese recurso humano y para trabajar en eso. Claro. Para designarlo se va a tener en cuenta cuál ha sido su desarrollo policial en el pasado, las aptitudes de lugares donde estuvo también desarrollando su trabajo. Sí, por supuesto. Eso va a tener que ser un informe muy detallado y convincente, digamos, de cómo fue su carrera administrativa policial. Y sus habilidades. Y sus habilidades y sus actitudes, y bueno, y el perfil del cargo al cual va a ir a desempeñar funciones. ¿Y cuál es la mayor necesidad en la policía hoy? Porque se habla de que estos 1000 podrían ocupar distintos puestos, desde el relacionamiento con la comunidad hasta las comisarías, las jefaturas, los puestos, pueden estar en cualquier lado. Es decir, hoy, ¿por dónde pasa la necesidad mayor? La necesidad del recurso humano es una constante en todas las policías del mundo, ¿no? El recurso humano siempre es escaso, y bueno, pero en lo que refiere a este ingreso nuevo de policía ya en retiro, van a ir destinados lo que dice el decreto. Seccionales, bueno, kioscos policiales, subcomisarías, a tratar de apoyar esos lugares que han quedado un poco sin gente, digamos. Estamos, obviamente, trabajando en lo que es este incentivo para atraer policías retirados. ¿Cómo motivar o incentivar a jóvenes para que hagan la carrera policial? Bueno, la policía en estos años lo que hemos visto, que hay mucha gente que en principio se anota, pero después menos que va a realizar las pruebas y eso, ¿verdad? Igual, de todas formas, también desde la Dirección de Educación, en estos días estamos preparando un ingreso de nuevos policías jóvenes, ¿no? En las características normales. ¿Y la principal motivación por dónde pasa? ¿Por lo económico? Bueno, en el caso de la policía, un policía no gana mucho, ¿no? No, gana bien. No, el policía actualmente... ¿Cuánto gana un policía hoy? Y policía de agente escala básica gana más de 30.000 pesos. Gana más de escala básica. Y de ahí sí, para escala arriba. básica. Y sí, el oficial, y además una vez que egresa y va transitando su carrera, va ganando con una cantidad de beneficios también a nivel... Y hay beneficios, obviamente. La La sanidad es un beneficio muy importante que posee la policía. Y bueno, hay de todo. Mucha gente entra por lo que dice vocación, puede ser por su familia que tiene policía, y hay mucha gente que entra al instituto en principio por la necesidad, por el sueldo, y después adquiere, digamos, la vocación del servicio. Porque en el caso de militar es el seguro de paro, se dice, ¿no? Que es una suerte de seguro paro. La policía es un poco distinto porque tienen mayor capacitación y necesitan mayor vocación para ello, ¿no? Pero también, como decía Claudia, es una solución, ¿no? Para aquel que no es vocacional, que realmente necesita trabajar, la policía está siendo un buen refugio para ello, ¿no? De poder tener... ¿Se puede llamar un oficio llegar a ser un policía? O sea, ¿o ustedes lo consideran una profesión? Y bueno, pertenecer a las filas policiales también es un orgullo, ¿verdad? Es un organismo estatal que brinda seguridad. Y bueno, y la formación va encarada a eso. La formación del policía es muy dinámica, siempre hay que ir actualizándola, obviamente porque la sociedad sí lo pide,
y el mejor termómetro de cómo va la situación funcional, digamos, y cómo está la policía es la misma sociedad. ¿Con los becarios qué va a pasar? Porque en sus momentos existió este plan, que con esta nueva administración en algún momento se anunció que se iba a dejar sin efecto ese programa. Bueno, en ese aspecto, como 200 en ese aspecto no manejo esas, sí. No manejo las cifras, ni manejo qué puede pasar con ese plan, ese proyecto que tuvo años. Le hago distinto la pregunta. ¿Estos 1000 jubilados van a ocupar los cargos de los becarios? No, en principio lo que dice la reglamentación, que la parte, digamos, económica sería por la finalización de los contratos de los becarios. Pero ahí estaremos a lo que el mando disponga, cuál es la función que el policía ese, digamos, retirado que vuelve a las filas va a hacer en el momento que lo demos como capacitado nuevamente para volver a trabajar. Bien. Abreu, ¿qué pasa con la capacitación constante en la carrera de un policía? Porque hoy hablábamos, ¿no? La manera de delinquir va cambiando con el tiempo, va cambiando con las generaciones, el narcotráfico y su manera de golpear a la sociedad también va cambiando, entre otros aspectos. ¿Cómo se hace para ir actualizando al policía, para justamente estar a la altura, para combatir al delincuente nuevo que va justamente adaptándose a los cambios sociales? Y bueno, de eso se trata, de estrechar los vínculos, los lazos con las policías vecinas, con las policías del mundo. Y sí, esa es una constante retroalimentación y ver por dónde la delincuencia se va, digamos, modernizando. Y bueno, nosotros no podemos estar ajenos y bueno, claro, hay que salir a buscar. ¿Eso se aprende, digamos, en cancha, en el oficio, o hay por parte de la Escuela de Policías también cada tanto una actualización? Bueno, la Escuela de Policía o la Dirección de Educación en todos sus centros es constante la actualización. Eso es lo que nos desvela a diario, de que el policía que esté en calle tenga lo menos diferencia de lo que es la teoría del aula hacia el terreno. Nosotros hoy por hoy tenemos la colaboración de la Fiscalía General de la Nación, que está constantemente brindando charlas y actualizaciones a nuestro personal, sea en la carrera de oficiales o en la escala básica, teniendo en cuenta eso mismo, las nuevas modalidades que aparecen. Digo, en el contacto con el vecino, de repente uno va a hacer una denuncia, una sesión, y importa mucho el trato, ¿no? Y sobre todo en situaciones de contextos vulnerables, Sí. situaciones de violencia y todo lo demás. Y en ocasiones ha pasado que el policía no ha sabido manejar muy bien esa situación. ¿Se está trabajando ese aspecto en particular? Bueno, constantemente se trabaja eso. El tema es... Porque hay muchas quejas del trato del policía hacia la persona La que va a hacer la denuncia, capacitación, ¿no? Entendemos que está teniendo muy buenos resultados. Tenemos que tener en cuenta también que el policía, a la hora de actuar en el terreno, decide en fracción de segundo muchas de las cuestiones, ¿verdad? Entonces, lo que hace la Escuela de Policía o la academia en estos momentos es siempre retroalimentarse de esas situaciones que a diario podemos ver que no salen como deberían. Entonces, ahí está también nuestra propuesta de ir siempre interactuando con las cosas cotidianas y prácticas que pasan en el terreno de operaciones. Y teniendo en cuenta esto que comentaba recién Claudia, ¿no? Algo que ha cambiado a nivel social es la visibilidad que por suerte ahora le damos a la violencia de género. Y vaya si la policía es un actor importante en esto. Primero para detener esa violencia o intentar contener a esa víctima, pero también para recibir a esa víctima cuando va a hacer la denuncia, y sobre todo pienso en poblados pequeños del interior, donde tal vez a quien denunciás es pariente, amigo, familiar, vecino, ¿no? De ese policía o esa policía al que le vas a hacerle la denuncia. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Y pienso en la educación y en todos sentidos, y hablamos mucho de las habilidades blandas. ¿Cómo las trabajan ustedes también desde ese lado? Bueno, en lo que respecta a violencia basada en género, los planes educativos que cuenta hoy la Escuela de Policía son realizados y conformados directamente por personal policial que se ha destacado en el terreno mismo. O sea, contamos con un grupo de coordinadores y coordinadoras
que fueron capacitados en esa materia y son quienes nos asesoran y realizan los planes de estudio. ¿Son ¿no? psicólogos? No, son policías Pero, de alta jerarquía o de jerarquía media que han trabajado en las mismas unidades especializadas como encargadas, tanto en Montevideo como en el interior, que son los que diagraman qué tiene que saber un policía para trabajar en la temática. Y en ese sentido, digo, por ejemplo, va un poco de la mano en lo que hablaba Maggie, esto es en el interior, pero ¿cómo se prepara o se ayuda a aquel policía que tiene que vivir en zonas complicadas o en barrios periféricos donde hay mucha delincuencia, que no le es fácil? Siguen viviendo juntos. Ahí ¿no? está. Y hace pocos días, incluso de una radio comunitaria, se hablaba mal, ¿no?, de los militares, de la policía. Digo, ¿cómo se trabaja en esos casos? Porque debe ser muy difícil para ese funcionario estar en una zona conflictiva donde se difunde que no es querido. Sí, evidentemente hay muchos policías que todavía viven en esa situación y bueno, el apoyo de la institución en todo lo que se pueda. Tenemos obviamente la Dirección de Asuntos Sociales y lo que es la sanidad policial, que es la que se encarga de darle la contención, y eso no es fácil, ¿verdad? Son caminos que se transitan paulatinamente, porque no conozco el número, es un terreno que no es el mío, pero sí que sé que mis colegas y las autoridades que están en eso tratan de dar contención a ese tema que sí que es complicado. También la preocupación por la salud mental del policía, ¿no? La cifra de suicidios se ha elevado bastante. Ahí es donde también los equipos de sanidad policial son los que accionan en ese aspecto. Pero hay preocupación en el tema hay de la preocupación policía por esta situación. Y nos ocupamos también de ese tema. Bueno, muy bien, Efraín, gracias por acompañarnos. Bueno. Lo despedimos porque se tiene que ir, tiene otro compromiso. En serio, valoramos que haya venido presencial. Bueno, muchas gracias a ustedes un gusto. y un gusto, a las órdenes cuando precisen. Igualmente.